En la segunda unidad entonces, que vamos a trabajar en nuestro año, la segunda unidad vamos a llamarla Educar la Percepción. Y vamos a tratar de concentrarnos en algo que en la unidad 1 lo habremos visto por arriba o de pasada, que tiene que ver cómo el mundo resulta ser lo que es en función también de cómo lo percibimos. Y que la percepción del mundo, a diferencia de como solemos pensarlo en nuestro sentido común, la percepción del mundo no es algo natural, no es una facultad natural que nos devuelve transparentemente qué es la realidad. No es que nuestra percepción nos muestra qué es esa realidad que está allí afuera, ¿no? Y que la percepción, si uno la afina bien, si uno la sabe utilizar, es transparente en el sentido en que resulta ser objetiva, ¿no? Yo puedo conocer objetivamente, sin ningún ruido, sin ninguna interferencia, lo que es la realidad que está ahí afuera. Bueno, esa es una concepción un poco de sentido común, propia de esa imagen del pensamiento dogmática, y que nosotros vamos a cuestionar claramente. Y lo que vamos a decir es que la percepción es el resultado de dispositivos de poder epocales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros percibimos de la realidad es resultado de cómo está organizada nuestra época. Es resultado de cuáles son los agenciamientos, las construcciones de poder que nos atraviesan. Que la percepción no es algo natural, que la percepción también se construye, y se construye para producir un tipo de mundo. Es decir, yo necesito para garantizar, por ejemplo, que este mundo se reproduzca igual, sin ninguna transformación ni cambio, que la gente perciba algo de esta realidad. Y algunas cosas no las perciban. Hay que como ajustar una percepción que logre que este mundo se reproduzca. Eso es una primera idea que tenemos que tener presentes, ¿no? Eh, Se me viene a la cabeza un texto hermoso de una filósofa que es Judith Butler, que se llama Marcos de Guerra, en donde, entre otras cosas, esta pensadora que ha contribuido mucho al feminismo, eh, plantea cómo en el mundo actual la percepción de las muertes eh, es bastante desigual o injusta, en el sentido de que hay muertes que parece ser que merecen ser lloradas y muertes que no. Es decir, yo puedo percibir una muerte y me impacta mucho y me duele, por ejemplo, un caso famoso de hace unos años, la muerte de la matanza de muchos de los periodistas y la gente que estaba en una reunión de una revista en Francia llamada Charlie Hebdo, que habían publicado una nota como irónica o paródica de Mahoma, me parece que era, y en un ataque musulmán extremista habían matado a muchos franceses. Y habían muerto una decena, centena de franceses. Y todo el mundo se había parado frente a eso, todo el mundo le había impactado, le había dolido, esas vidas habían dolido, merecían ser lloradas, que lo merecen, por supuesto, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, todos los meses mueren cientos de inmigrantes que intentan cruzar de África a Europa, y esas vidas no generan el escándalo que generaron esas 20, 30, 40 vidas que habían muerto en Charlie Hebdo. Y acá son cientos de vidas. Y sin embargo, no generan el mismo dolor. Y son vidas. ¿Qué pasa? Que hay vidas que merecen ser lloradas y vidas que no merecen ser lloradas. Entonces ahí hay algo vinculado a cómo lo percibimos. Hay cosas de la realidad que, por ejemplo, yo las percibo como graves y otras que no. Y eso es una construcción, porque para el caso son vidas humanas que deberían dolernos igual, igual de mucho, igual de poco, pero deberían dolernos igual. Entonces ahí nos vamos a centrar en la idea de la educación de la percepción. Y vamos a pensar entonces que esta percepción es producto de lo que se llaman los ejercicios o las producciones de hegemonía. El concepto de hegemonía es un concepto que proviene principalmente de un filósofo marxista italiano que se llamaba Antonio Gramsci, y que proponía la hegemonía como un modo de generar consenso, de cómo los poderes muchas veces dominan no solo por la represión, no es que dominan únicamente porque nos reprimen con violencia,
sino que hay un dominio mucho más sutil que es el control ideológico de la gente, que es controlar cómo piensa la gente. Porque si yo logro controlar cómo piensa y cómo siente la gente, en este caso cómo percibe la gente la realidad, tal vez me evito tener que ir a mandar a la policía a reprimir, por ejemplo. Entonces, si yo puedo lograr ajustar o producir una percepción que la gente perciba, por ejemplo, como normal, que le aumenten las horas de trabajo, pero no el salario, si pueden percibir como normal que haya gente que vive en el mayor de los lujos y otros que no tienen nada y tienen que pedir comida, y uno lo percibe porque uno lo ve, y esa percepción, eso que me devuelve, no me impacta, yo me evito tener que mandar a una represión para evitar que haga una revolución, por ejemplo. Porque si no la gente estaría escandalizada ante esas desigualdades en las que nosotros vivimos. Y no nos escandalizamos. Ahí hay algo en cómo está formada nuestra percepción. Hay algo cómo está formada nuestra percepción en relación, por ejemplo, a la violencia y en relación al sexo, por ejemplo. En los grandes medios de comunicación, los grandes dispositivos de producción de hegemonía, por ejemplo, el cine, que nosotros vamos a trabajar mucho con el cine, por ejemplo, las series, nos han definido cómo percibimos la violencia. Y es mucho más impactante, mucho más incomodante, mucho más intolerante ver, por ejemplo, ciertas escenas de sexo explícito, que ver escenas en donde la gente le corta la cabeza a otra gente, las torturan, y estamos acostumbrados. Y muchas de esas producciones audiovisuales han bajado sus categorías de restricción de prohibición, en donde hoy puedo ver una película que es apta a todo público, un nivel de violencia que hace 20, 30 años hubiera sido súper prohibida. Y sin embargo, eso no lo percibimos como algo grave, pero sí percibimos como algo grave ver una escena de un sexo explícito en una película. O decimos que eso no es para niños, pero no hay ningún problema para mostrar que alguien le puede cortar la cabeza a otro o que alguien puede matar por venganza, ¿no? Entonces ahí hay algo en relación a cómo percibimos lo real. O sea, la realidad no es tan transparente. La realidad es tal vez producto de cómo estamos percibiéndola. Entonces, ahí vamos a trabajar con este concepto de hegemonía de este filósofo Antonio Gramsci y vamos a entender cómo hay como agenciamientos discursivos en nuestra época, grandes construcciones discursivas que terminan definiendo estas percepciones. Esas grandes discusiones son los medios y el cine. Entonces, una manera de producir una percepción, una manera de moldear nuestra percepción, tiene que ver con el modelo de la representación que habíamos hablado en la unidad anterior. Vamos a ver cómo la representación como dispositivo discursivo define cómo se percibe la realidad. Nosotros solemos percibir a la realidad según los estándares de la representación y del modelo narrativo que es propio de la representación. No lo voy a explicar ahora, esto es lo que vamos a desarrollar largamente en las clases, pero lo que vamos a tratar de entender es cómo en nuestra percepción se juegan aspectos que tienen que ver con la representación y con la narración. Les doy un ejemplo rápido para que se entienda ahora. Para nosotros, cuando asistimos a una película, por ejemplo, vemos una película, estamos acostumbrados a esperar cosas que sabemos que tienen que pasar. La representación ya nos dice cómo va a ir una película. Todos miramos películas, por lo menos las películas del cine comercial, que están construidas según un modelo representativo y narrativo, y sabemos qué va a ocurrir. Nosotros sabemos que si en una primera escena me mostraron que había un personaje que tenía una determinada fuerza porque vemos cómo levanta algo muy pesado con sus propias manos, sabemos que eso que se mostró tiene un valor narrativo. ¿Qué quiere decir? Que más adelante a ese héroe o a esa persona se le va a demandar que actúe con mucha fuerza y ya sabemos qué esperar. Nosotros sabemos que este personaje va a actuar de tal manera. El modelo narrativo tiende a cerrar las posibilidades expresivas del arte y entonces tiende a conducir la percepción, a que yo vea eso y no vea otra cosa. Diferente sería si yo tengo una película construida de tal manera en donde lo que yo veo en la imagen no está todo codificado según la representación. No es que lo que yo veo ahí es porque después va a aparecer y tiene un sentido en función de lo que aparezca después. Sería otro modelo que no sería el narrativo. Nosotros vamos a tratar de entender eso. Este otro modelo narrativo y la crítica a la narración la vamos a ver a través del cine de Lucrecia Martel principalmente.
Y vamos a tratar de hacer un cruce bastante disparatado con la literatura de Thomas Ligotti, que es un autor norteamericano de terror, en donde se juega la idea de la percepción en el terror, ¿no? Digamos, lo que queda por fuera de la percepción, lo que el modelo narrativo no nos permite ver de la realidad, tal vez es algo terrorífico. Vamos a tratar de entender esto con Thomas Ligotti. Muy bien, y esto es la segunda unidad.